Operaciones con vectores, tercera parte. Este video también nos va a servir para resolver la tarea 2. Ahora sí vamos a ver ya los ejemplos. Sean los vectores A, B y C, que ya habíamos trabajado en los videos anteriores. En el inciso A nos pide, calcule 2A más B, punto 3C. Aquí tenemos algunas operaciones básicas con vectores. Primero, la multiplicación por un escalar. 2 por A y 3 por C. Los vamos a hacer de manera independiente. 2 por A, 2 por el vector A, y aquí tenemos la respuesta, menos 4,6,2. 3C, 3 por el vector C, que nos quedaría 3, menos 15,6. Este vector multiplicado por 3. Ya tenemos la multiplicación por un escalar. Ahora vamos a sustituirlo en la expresión original. 2A más B, punto 3C. 2A es menos 4,6,2. Más B, el vector B, 7,4,5. Punto 3C, 3, menos 15,6. Primero hacemos la suma. Recuerden cómo hacer la suma de vectores cuando ya están en su forma cartesiana. Menos 4 más 7, 3. 6 más 4, 10. 2 más 5, 7. Punto 3, menos 15,6. Aquí vamos a hacer el producto punto. Multiplicación escalar. Nos va a dar como resultado un número. Y esta se hace de la siguiente manera. Multiplicamos componente a componente. 3 por 3 más 10 por menos 15 más 7 por 6. Nos queda 9 menos 150 más 42. La suma nos da menos 99. Por supuesto, esta operación la pueden hacer sin ningún problema en Wolfram Alpha. 2 por A más B por 3 veces C. Aquí le dan clic y nos da automáticamente la respuesta, que es menos 99. Vamos con el ejemplo B. El inciso B nos dice que calculemos la proyección de A sobre B. Esto de la proyección de A sobre B también se puede escribir como la componente de A sobre B. Son sinónimos. Tenemos los vectores A, B y C. Son los mismos. La ecuación que vamos a ocupar es esta que está en negritas. La proyección de A sobre B es igual al cociente del producto punto A punto B entre la magnitud de B elevada al cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por el vector B. Vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a hacer el producto A punto B. Menos 2 por 7 más 3 por 4 más 1 por 5. A punto B. La respuesta de A punto B es 3. Ya tenemos el numerador. Si ustedes quisieran hacerlo en Wolfram Alpha, por supuesto lo pueden hacer, aunque es muy sencillo. Ahora vamos a calcular la magnitud de B. La componente en x al cuadrado más su componente en y al cuadrado más su componente en z al cuadrado. 7 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. La suma de estos números nos da 90. La raíz de 90 es 9.4868. Pero como necesitamos la magnitud de b al cuadrado, esto implica que no tenemos que calcular la raíz, sino la unidad subradical es 90. Por lo tanto, lo que necesitamos nosotros para calcular la proyección de a sobre b es el 90. Si quisieran calcular la magnitud en Wolfram Alpha, le ponen vector 7,4,5 y les calcula la magnitud, y además les da la gráfica del vector. En este caso, el vector B se encuentra en el primer octante. Todas sus componentes son positivas. Y aquí les da la magnitud. Si quisieran usar Wolfram Alpha para hacer alguna operación o para comprobar sus resultados, háganlo por favor. Ahora ya vamos a sustituir nuestros resultados en la expresión que nos sirve para calcular la proyección de A sobre B. A punto B nos dio 3 y la magnitud de B elevada al cuadrado 90.
Lo simplificamos. Esto es 1 sobre 30. Y el 1 sobre 30 lo vamos a multiplicar por el vector b. ¿Qué operación vamos a hacer? Escalar por vector. 1/30 por 7, 1/30 por 4 y 1/30 por 5. Lo pueden dejar expresado así de esta manera y su respuesta ya es correcta. Pero si gustan, lo pueden simplificar en decimales y también es correcto. Y otra manera de representar nuestra respuesta es en combinación lineal con los vectores canónicos unitarios. Es decir, 7/30 de i más 4/30 de j más 5/30 de k. Y este vector es la proyección del vector A sobre el vector B. En el inciso C nos pide calcular el ángulo entre dos vectores. Tenemos el vector A, B y C, que ya los conocen, hemos trabajado con ellos, y para calcular el ángulo entre dos vectores, que en este caso es el vector A y B, vamos a usar esta ecuación que está en negritas. Coseno de θ es igual a A punto B entre la magnitud de A por la magnitud de B. Por supuesto, si nos pide calcular el ángulo entre B y C, será B punto C entre la magnitud de B por la magnitud de C. ¿Están de acuerdo? A punto B. Tenemos A menos 2 por 7 más 3 por 4 más 1 por 5. Esto nos da 3. La magnitud de A implica que vamos a elevar sus componentes al cuadrado, las vamos a sumar y le vamos a sacar la raíz cuadrada. Esto nos da raíz de 14, que es lo mismo que 3.74. Magnitud de B. Cada una de sus componentes elevadas al cuadrado, las sumamos, le sacamos raíz cuadrada. Esto es raíz de 90, que es igual a 9.4868. Ahora sustituimos. En el numerador ponemos A punto B, que es 3, y en el denominador las dos magnitudes, raíz de 14 y raíz de 90. Hacemos el cociente. Este es el cociente de esta operación, pero aquí dice coseno de θ y nosotros necesitamos θ. Por lo tanto, usamos el arco cuyo coseno vale 0.08451, o bien en su calculadora ponen shift coseno. Si su calculadora está en grados, les va a dar por respuesta 85 grados, 9 minutos, 6.62 segundos. Si su calculadora está en modo radianes, la respuesta que van a obtener es 1.4861 radianes y ambas respuestas son correctas. Si ustedes quisieran hacer esto en Wolfram Alpha, solamente colocan angle de los dos vectores, aquí están los dos vectores separados por una coma y aquí les da el ángulo formado entre esos vectores. El vector A es el vector que está en azul, aquí lo marca, el vector B está en color morado y el ángulo entre esos dos vectores es de 85 grados, aproximadamente. Ahora para el inciso D nos pide los cosenos directores de un vector. Los cosenos directores en realidad es la dirección del vector A en 3 dimensiones. Se van a usar 3 ecuaciones, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. La componente AX, AY, AZ y la magnitud del vector A. ¿Cuál es la componente AX? Menos 2. AY es 3. AZ es 1. Esas son las componentes del vector A. ¿Cuál es su magnitud? Menos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 1 al cuadrado, raíz cuadrada, raíz de 14. El coseno de alfa, por lo tanto, es igual a menos 2 entre raíz de 14. Calculamos el cociente, shift coseno. Si tenemos nuestra calculadora en radianes, nos da 2.13. Si la tenemos en grados, nos da 122.31 grados. Lo mismo vamos a hacer para calcular el ángulo beta y el ángulo gamma. Ahora vamos a usar las componentes AY, que es 3, AZ es 1, entre raíz de 14, calculamos los cocientes. En nuestra calculadora le ponemos shift coseno del cociente. En radianes el ángulo beta es 0.6405, en grados 36.69 grados. Para el ángulo gamma
Calculamos el cociente, Shift coseno en nuestra calculadora del cociente que obtuvimos. En radianes 1.3002 radianes, en grados 74.49 grados. Aquí si nosotros ponemos ángulos del vector A, nada más nos da dos ángulos, el de 74.49 y el de 123, pero con esos ángulos es suficiente. Lo que representan alfa, beta y gamma son los ángulos, la relación de los ángulos que guarda este vector con los ejes cartesianos. El ángulo alfa es el ángulo que guarda con X, el ángulo beta es el ángulo que guarda el vector con el eje Y, y el vector gamma es el ángulo entre esta línea vertical de la caja y el vector que está en azul. Si notan que tiene tres ángulos con respecto a cada uno de los ejes de nuestro plano tridimensional. Eso es lo que representan alfa, beta y gamma. En el inciso E nos pide calcular la magnitud al cuadrado de A más B. Primero sumamos A más B. Y aquí tenemos el vector A, sumamos cada una de sus componentes, menos 2 más 7, 3 más 4, 1 más 5. A más B nos queda 5,7,6. Ahora calculamos la magnitud de esta suma de vectores, 5 al cuadrado, 7 al cuadrado y 6 al cuadrado. Pero como recordarán, si nos pide la magnitud al cuadrado no es necesario sacarle la raíz cuadrada, por lo tanto nuestra respuesta en este caso es 110. Ese 110 es la respuesta de la magnitud de A más B elevada al cuadrado. Si gustan hacerlo en Wolfram Alpha de la misma manera, suman los vectores, incluso aquí lo podrían elevar al cuadrado, pero no es necesario. Y hay un renglón en el cual les arroja la magnitud del vector. La magnitud del vector es la raíz de 110, pero como nos interesa la magnitud al cuadrado, le quitamos la raíz y solo es el 110. Finalmente, el inciso F nos pide el producto cruz de A más B. El producto cruz de AB, A cruz B. A cruz B, como ya habíamos mencionado en otro video, es el mismo ejemplo. En el primer renglón ponemos IJK, vector A, vector B, tapamos primer renglón, primera columna, nos quedan los cofactores 3, 1, 4, 5 multiplicados por I, signo negativo. Ahora tapamos el primer renglón, la segunda columna, menos 2, 1, 7 y 5 multiplicado por J. Finalmente tapamos el primer renglón y la tercera columna y estos cuatro numeritos los colocamos en nuestro cuarto cofactor multiplicado por K. Las multiplicaciones de los determinantes se hacen 3 por 5 menos 4 por 1 por I. Menos 2 por 5 menos 7 por 1 multiplicado por J. Menos 2 por 4 menos 7 por 3 multiplicado por K. La multiplicación que va hacia arriba siempre se multiplica por negativo. La multiplicación que va en este sentido hacia abajo queda el signo que tienen los números. Ahora hacemos las multiplicaciones de cada uno de estos productos y simplificando, A cruz B nos queda 11i más 17j menos 29k. Si ustedes gustan pueden comprobar su respuesta, por supuesto en Wolfram Alpha, poniendo el vector cross, el otro vector, y les da aquí la respuesta y la gráfica. En esta gráfica podemos ver el vector A, el vector B y el producto cruz es el vector que está en rojo, que es un vector ortogonal a ambos vectores. Eso es todo por este video.